En el programa de hoy, desde Siria, víctimas del nuevo terremoto llenan salones parroquiales de las iglesias. Arzobispo pide oraciones y ayuda económica. Desde Estados Unidos atrapan al asesino del obispo auxiliar de Los Ángeles. Había trabajado en su casa. Este miércoles inicia el tiempo de Cuaresma. Sacerdote explica cómo vivirlo. Desde Italia. Carlo era una maravilla. La madre del beato Carlo Acutis cuenta el asombro de descubrir a Dios en su hijo a pocos días del estreno de la película sobre su vida. El plato de arroz, la campaña contra el hambre promovida por Cáritas en Estados Unidos. Le contamos cómo ayudar. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Alepo, en Siria, a un día del nuevo terremoto que este martes sacudió a este país y a Turquía. Hasta el cierre de este noticiero se reportaban 6 muertos y casi 300 heridos. ¿Qué tipo de ayuda necesitan en este momento los damnificados? Sobre esto y más, Monseñor Antoine Chada, arzobispo sirio católico de Alepo, informa a la periodista Ana Paula Morales de Ciprensa. Escuchemos. Bueno, hasta el momento la cosa está tranquila, gracias a Dios. No tuvimos nada durante la noche, la pasamos bien. La gente amaneció en la calle, en los salones parroquiales, y cada quien se fue para su casa, pero quedó una cantidad grande en todos los centros de las iglesias. Pero la gente tiene miedo de que el mañana miércoles, el 22 de febrero, según que va a pasar algo, otro terremoto. Ojalá que no. Pero ahí dicen un periodista, un arqueólogo holandés, que va a pasar algo un poco más fuerte que la de anteayer. Esperamos que no. Y vamos a seguir así con fe, pidiendo a Dios y a nuestra gente en toda parte del mundo oraciones, más oraciones, porque Dios está con nosotros. Ustedes también rezan por nosotros. Necesitamos sus ayudas espiritual, moral y económica. Que Dios le bendiga. Después de que la gente se fue esta mañana, esta mañana necesitamos más ayuda económica porque volvieron a regresar a los centros catequísticos o a los salones parroquiales para comer, porque en su casa no tienen comida. Tenemos que asegurar de almuerzo y cena después de que le aseguramos un desayuno esta mañana. Y lamentablemente que tenemos miedo de unas enfermedades que pueden pasar en los salones parroquiales porque el clima dentro de los salones, que no hay calefacción, la gente con la respiración puede pasar un momento difícil. Por eso hay que hacer algo para que no lleguen unas enfermedades para los niños y otros más. Por eso pedimos sus oraciones. Por favor, anima al pueblo mexicano de ayudarnos con sus peticiones a Dios para la liberación de esta ciudad, de esa enfermedad del terremoto. Y ahora desde Estados Unidos, detenido se encuentra el sospechoso de asesinar al obispo auxiliar de Los Ángeles. El querido prelado, conocido como el Pacificador, perdió la vida este fin de semana por un disparo en el pecho. Conozcamos los detalles en este informe con video de Associated Press. El sospechoso arrestado es Carlos Medina, de 65 años, hispano, esposo de la ama de llaves del fallecido Monseñor David O'Connell, obispo auxiliar de Los Ángeles. Los detectives vincularon a Medina después de encontrar un video de vigilancia que mostraba su camioneta en el camino de entrada de la casa del obispo, según el sheriff del condado de Los Ángeles. Nuestra investigación continúa, lo que significa entrevistar a varios testigos para averiguar y tener una mejor idea de lo que sucedió aquí. Alrededor de las 8:15 de la mañana de este martes, Medina salió de su casa y fue detenido. No opuso resistencia, relató el policía. En un segundo allanamiento, los detectives encontraron 2 armas de fuego y otras pruebas que vinculan a Medina con el crimen. También se informó. Las armas de fuego deberán ser examinadas y probadas por nuestro laboratorio criminal para determinar si alguna de esas armas de fuego se usó en el asesinato. El comisario agregó que una persona que llamó comentó a las autoridades que Medina estaba actuando de manera irracional y había hecho comentarios sobre que Monseñor O'Connell le debía dinero.
El arzobispo de Los Ángeles destacó el servicio que realizó Monseñor David O'Connell por más de 40 años en la ciudad. Todos los días trabajó para mostrar compasión por los pobres, las personas sin hogar, los inmigrantes y todos los que viven en los márgenes de la sociedad. Era un buen sacerdote y un buen obispo. Monseñor O'Connell, de 69 años, recibió un disparo mortal el sábado último en el dormitorio de su casa en Hacienda Heights. Siempre será recordado por sus hermanos en el episcopado y por su comunidad como un hombre que dedicó su vida a los inmigrantes, pobres y víctimas de la violencia. Ahora les contamos que los obispos de Cuba se unieron en fraterna comunión con el pueblo nicaragüense. Anunciaron que en las misas de este miércoles de ceniza encomendarán en forma especial a los nicaragüenses. Asimismo, durante el Vía Crucis de los viernes de Cuaresma. También suplicaron la intercesión de la Virgen María, tan amada por nicaragüenses y cubanos, para que ambos pueblos puedan transitar por sendas de paz y de acogida respetuosa. Ahora desde Estados Unidos, desterrados por la dictadura, siguen siendo reconfortados por la Iglesia. Veamos. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Sea ahora una experiencia para... Así fueron bendecidos Antonio Zelaya, Yerlín Uriel Cruz y Lázaro Rivas, ex reos de la dictadura de Daniel Ortega. Padre de bondad y de misericordia, derrama tu gracia y tu bendición sobre estos hijos tuyos que han sufrido en carne viva el sufrimiento y que ahora pues recobran la libertad. Quien reza por los expresos políticos es el padre Eric Díaz, exiliado de Nicaragua desde agosto de 2022. Hoy se encuentra en Chicago, Estados Unidos. Durante su homilía, además de orar por los desterrados, desde la iglesia Santa María del Lago, el sacerdote exiliado rezó por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, condenado injustamente a 26 años de prisión por rechazar el destierro de la dictadura. Un obispo que ha amado a su pueblo sin medida. Un obispo que ha amado a Dios sin medida. Y como en su corazón solo hay amor, perdón y serenidad, ha podido abrazar la cruz por su pueblo. El sacerdote era el párroco de la parroquia San José Obrero en el Tuma La Dalia, en Matagalpa. El martes 23 de agosto del año pasado recibió la noticia de que la Policía Nacional iba tras él y decidió escapar de Nicaragua. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Estamos a puertas del inicio de la Santa Cuaresma, un tiempo por excelencia de conversión. Para poder vivirlo mejor, estamos conectados con el padre Jorge López Teulón, que nos dará importantes pautas. Bienvenido, padre. Padre, ¿qué es el tiempo litúrgico de la Cuaresma? Bueno, pues es tal vez uno de los tiempos más importantes, aunque es en espera de la Pascua, que es cuando resucita el Señor, y es a lo que llegamos, que Cristo fue crucificado y muere por nosotros. Su derramamiento de sangre preciosa en la cruz es lo más importante que le sucede al mundo, pero es verdad que es siempre camino hacia el encuentro con el resucitado, nos espera la vida eterna y así caminamos por este mundo. Por eso la Iglesia ha considerado desde hace muchísimos siglos, casi desde el principio del cristianismo, este tiempo que llamamos así de cuadragésima, de 40 días, en el recuerdo del tiempo que pasa el Señor en el desierto, para prepararnos. Es como si nos dijese que hay que prepararse bien, ¿eh? Las fiestas tienen una víspera, pero son el día anterior. Aquí dedicamos 40 días, así que a nadie se le puede pasar este tiempo tan importante para prepararse y llegar bien preparados. Padre, ¿cómo debemos vivir la Santa Cuaresma? Bueno, la Iglesia, cuando llegue este miércoles de ceniza y los fieles cristianos católicos del mundo entero inclinen su cabeza para escuchar esas palabras, conviértete y cree en el Evangelio, o también recuerda, hombre, que eres polvo y en polvo te convertirás. El Evangelio volverá a hablarnos de la penitencia, de la limosna y del ayuno, que es como el trípode, las tres patas de este tiempo fundamental en el que nosotros tenemos que basarnos.
En realidad cabría decir que es durante todo el año, ¿no? Durante toda la vida cristiana. Pero bueno, es bueno que la Iglesia nos lo recuerde, porque no podemos vivir, por supuesto, sin la oración y sin el encuentro con Cristo, que es nuestra vida, recordando que tenemos que hacer obras de caridad, la limosna y el ayuno, que, pues, por ejemplo, en las casas religiosas, en muchos lugares, yo recuerdo en el seminario, seguíamos sin comer carne todos los viernes del año, no era una tradición que había en los hogares católicos, ¿no? Ha quedado un poco circunscrito a los viernes y casi andamos siempre renqueando de como si hiciésemos unos grandes ayunos, ¿no? Bueno, pues es bueno recordar que se tiene que ayunar de otras muchas cosas, pero sobre todo cumplir con lo que manda la Santa Madre Iglesia. Padre, ¿cuál es la importancia específicamente del miércoles de ceniza? Pues es el día de arranque, por decirlo así, es el día en que los motores se ponen en funcionamiento, ¿no? Y dentro de este tiempo, de estos 40 días, pues la Iglesia reúne a todo el pueblo cristiano para advertirle de la importancia de todo lo que se va a vivir, ¿no? Por eso este tiempo penitencial se tiene que vivir así. Precisamente ahora que hemos celebrado hace unos días la fiesta de los pastores de Fátima, de Francisco y de Jacinta Marto, pues un niño con 10 años podía resumirnos así el miércoles de ceniza y casi la cuaresma, ¿no? Cuando él dice que hay que consolar a Jesús y darle alegrías, ¿no? Porque a veces también en la penitencia el mismo Señor nos dice que pongamos buena cara, que nos perfumemos, que nadie nos note los ayunos, ¿no? O sea que toda esta puesta a punto es para vivir de verdad toda la vida y todo el año, durante todo el año, nuestro encuentro con Cristo muerto y resucitado, que nos da vida. Padre, ¿y qué significado tienen las cenizas como tal? Desde hace muchos siglos, como digo, esta fiesta del miércoles de ceniza, este inicio de comienzo de la cuaresma, venía marcado por todos los rituales del que nos habla el Antiguo Testamento, cuando se habla incluso de que algunos personajes del Antiguo Testamento era casi un cubo lo que se tiraban por la cabeza, ¿no? Ahora lo hemos dejado todo como pasa con las unciones, que lo reducimos a una cruz, ¿no? Pero entonces era llenarse de esas cenizas para mostrar a los demás, era un gesto público que se estaba haciendo penitencia por los pecados que fuera. No era tan necesario conocer el pecado, que a veces era público y por eso había que hacerlo también público, pero sobre todo para mostrar que se estaba haciendo esa penitencia. Ahora, como digo, se ha quedado pues con esa poca ceniza, marcándonos la frente o echándonos la ceniza sobre la cabeza. Y ese gesto no puede perder la misma realidad, ¿no? Somos pecadores, todos. Y también el Evangelio hace unos días volvía a recordarnos que es necesario ser santos como el Padre Celestial, ¿no? Entonces, como somos pecadores, y no creo que nadie pueda decir que ya es santo y que no tiene nada de lo que convertirse, este gesto nos tiene que recordar que volveremos a la ceniza, que volveremos al polvo, que nos llegará la muerte, y nos tiene que cuando llegue el momento, tenemos que estar preparados. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Padre. Buena y santa cuaresma para usted. Igualmente para todos. Hacemos una pausa y al volver, hoy es la fiesta de San Pedro Damián, doctor de la Iglesia e impulsor de reformas en el clero. Además, desde Italia, Carlo era una maravilla. la madre del beato Carlo Acutis cuenta el asombro de descubrir a Dios en su hijo a pocos días del estreno de la película sobre su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Este viernes se estrena en España la primera película sobre la vida del joven beato Carlo Acutis. A continuación les ofrecemos en primicia un resumen de la entrevista de nuestro corresponsal, Nicolás de Cárdenas, con la madre de Carlo Acutis, Antonia Salzano. Fue con motivo de la presentación del film El cielo no puede esperar. Quisiera preguntarle cómo se vive el proceso de asombro ante un niño como Carlo, que entiendo que el proceso de asombro, que es algo tan cristiano, ¿no? De ver a Dios en todas las cosas, de tener esa capacidad de descubrirlo en todo, cuando uno lo tiene tan cerca en su hijo, ¿cómo ha sido ese asombro de descubrir a Dios en su hijo? Carlo era una maravilla por mí, porque era un niño que de ya cuando tenía 3 meses dijo la primera palabra. Era muy anticipatorio en todo. Y yo digo siempre que corría antes del tiempo. Y por eso anche su fe estaba muy precoz, muy anticipatoria. Y naturalmente yo me era reso conto de esta
generosidad, obediencia, esta fe grande, ¿no? Cuando pasábamos antes de una iglesia, Carlos quería siempre entrar, salir por saludar a Jesús en la cruz, la Virgen María, el tabernáculo. Y esta fe estaba muy, muy increíble porque yo non ero muy creyente, ma Carlo nació y todo es mutato, ¿no? Porque yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué cosa es tu niño? Qué extraño, es tu niño, sí, devoto, ¿de dónde? Y después, Carlo, como yo decía antes, empezó esta fe muy grande, muy temprano. Y me preguntaba cosas que yo no sabía sobre la fe. Y esto me molestaba mucho porque yo quería que los padres tienen que ser muy coherentes con quello che insegnano, che hagan, ¿no? Esta coerenza non estaba por la fe, porque yo ero ignorante totalmente. Carlo es para muchos, especialmente jóvenes, pero no solo, es un maestro de vida. ¿Cómo vive usted que su hijo sea un maestro? Y por mí era un maestro porque la coherencia de Carlo en todo lo que hacía es increíble, porque tú ves un chico, un niño, porque de cuando eran niños, siempre obediente, generoso, que progresaba. Ha sido la primera comunión cuando tenía 7 años, porque era muy, muy maduro por esto, y le permitieron de hacerla antes. Y todo escribió ser siempre unido a Jesús, esto es mi programa de vida. Ha realizado este programa antes de morir, sino a la fin de su vida. Y Carlo iba todos los días a la misa, todos los días antes o después la misa hacía así, la adoración eucarística. Todos los días la recita del rosario, la lectura de la Sagrada Escritura, la lectura de las vidas de los santos. Cuando nosotros hacemos un viaje, siempre se preguntaba dónde estaba la iglesia más cerca por no perder la misa. Esa era la preocupación de Carlo. ¿Qué espera de su venida ahora a España, del compartir con tanta gente, de la película, que ya tiene pinta de que va a recorrer el mundo entero? Carlo amaba mucho la España. Nosotros hemos estado en España, estábamos en España muchas veces. Carlo quería estudiar el español antes de morir, me recuerdo. Yo pienso que Carlo puede ser un ejemplo muy bueno por los jóvenes, porque es un niño que ha vivido todo lo que ellos viven. Internet, o sí los peligros, como la pornografía, la droga, el alcohol. Y Carlo ha pasado en todos estos serpientes sin ser, ¿no? Porque tenía esta presencia de Dios en su vida, ¿no? En la película hay un seminarista español que tiene mucha devoción por Carlo y cuenta que se imagina que al llegar al cielo, Carlo le va a decir: he aquí el que da sentido a todo. ¿Cómo piensa alguna vez en el reencuentro con Carlo? Sí, yo espero, porque el problema es si yo voy al purgatorio, porque ese Carlo es en el cielo, yo en el purgatorio. Es un poquito difícil. Muchísimas gracias. No sé si tendré la suerte de saludarla en persona en Madrid, pero deseo que su viaje a España sea un éxito, sobre todo para que mucha gente se acerque a Dios a través de su hijo. Yo espero. Gracias. Como cada 21 de febrero, la Iglesia Católica recuerda a San Pedro Damián, doctor de la Iglesia. Realizó una importantísima contribución a la renovación eclesial del siglo XI. Nos cuenta más sobre el santo el padre Francisco Delgado, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo. Veamos.
Bueno, San Pedro Damián fue un religioso monje benedictino del siglo XI que además de eso fue elegido cardenal, obispo de Ostia, y en un tiempo muy difícil en la Iglesia se encargó sobre todo de la reforma de las costumbres y de la pacificación de los distintos cismas que fueron sucediendo con la ocasión de muchas veces de la muerte de algún papa, donde la Iglesia se dividía y había que volver a restablecer la paz. Y en ese sentido tuvo una obra muy importante preparando lo que sería luego la reforma gregoriana, que sanearía a la Iglesia de esa situación tan difícil, como digo, que se vivía en el siglo XI. Se destacó por la penitencia, la entrega a la oración y el estudio. Él fue generoso a la hora de dedicar su vida a cuidar de la Iglesia, y también se puede destacar el valor, la parresía, como ahora se suele decir, a la hora de denunciar los vicios y los problemas que había en la Iglesia, sabiendo que eso, por otro lado, le podría granjear muchos enemigos. Su reforma, su modo nuevo de vivir la vida monástica y la purificación de las costumbres es posiblemente lo que más influyó para que sea considerado doctor de la Iglesia. Hay un tema en el que se suele mencionar el caso de San Pedro Damián, que es parte de este Liber Gomorrhianus, en el que denunciaba esta corrupción de costumbres en el clero, y es la lucha que él tuvo dentro de este libro por la denuncia de los abusos sexuales que podía haber contra menores, adolescentes, por parte del clero, un tema que, como sabemos, pues es muy problemático hoy. Él era tajante a la hora de denunciar este problema que provenía fundamentalmente de algunas tendencias homosexuales de algunos clérigos, y que tenían que ser sanados de raíz por medio de duras penitencias y duros castigos contra aquellos que cometieran este tipo de delitos. Entonces, de alguna manera, esto que le provocó, como decía antes, muchos enemigos, es una muestra de cómo podemos hoy también recordar y seguir a San Pedro Damián, buscando la santidad de la Iglesia, no teniendo miedo de denunciar aquellas cosas que manchan a la Iglesia y procurando sobre todo la paz en Jesucristo, la paz en el bien y la unidad con la sede apostólica. En otras noticias les contamos que Catholic Relief Services de los Estados Unidos está por iniciar una de sus más grandes campañas para combatir el hambre en el mundo que realiza durante la Cuaresma. Para conocer más sobre esta iniciativa llamada El Plato de Arroz, está conectada con nosotros Beatriz Afanador desde Virginia, representante de la organización humanitaria de la Iglesia estadounidense. Beatriz, coméntanos, ¿en qué consiste la iniciativa Plato de Arroz? Plato de Arroz es el programa de Cuaresma de Catholic Relief Services, la agencia de ayuda humanitaria internacional de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, que busca reunir a las familias católicas en solidaridad por sus hermanos que padecen hambre y pobreza alrededor del mundo. El Plato de Arroz es una pequeña caja de cartón que las familias pueden reclamar en sus parroquias, en sus diócesis aquí en Estados Unidos, llevarla a sus hogares y durante la Cuaresma dar sus limosnas y depositarlas en estas cajas que serán retornadas al final del periodo cuaresmal a las parroquias de las diócesis para que estos recursos sean utilizados en programas de Catholic Relief Services para combatir el hambre y la pobreza a nivel mundial. También el 25% de esos recursos se quedan en las diócesis de Estados Unidos para que ellas puedan realizar programas similares entre sus comunidades locales. El Plato de Arroz viene también acompañado con un calendario de actividades de Cuaresma para toda la familia, que incluyen historias inspiradoras de quienes reciben los beneficios y las bendiciones de estas limosnas de Cuaresma, reflexiones, oraciones e incluso recetas de Cuaresma sin carne para que en familia todos podamos vivir los tres pilares de la Cuaresma, que son la oración, el ayuno y la limosna. También pueden tener acceso quienes desean unirse a la campaña del Plato de Arroz, a todos estos recursos, al Plato de Arroz, el calendario y las recetas en nuestra página web del programa, que es crs.platodearroz.org. Allí hay una sección de recursos para familias donde pueden bajar
el calendario de actividades, la etiqueta para hacer su propio plato de arroz en casa y también tener acceso a todas las recetas internacionales sin carne. Este año, Beatriz, ¿a cuántas familias se van a beneficiar y de qué países son? Este año, los recursos del plato de arroz estarán llegando a 190 millones de familias en más de 100 países alrededor del mundo, incluyendo también a los Estados Unidos. ¿Nos podrías recordar para que las personas puedan ayudar dónde pueden hacerlo? Quienes deseen apoyar y unirse al plato de arroz de Catholic Relief Services pueden dirigirse a sus parroquias o diócesis si están en Estados Unidos y reclamar sus cajitas con el calendario de actividades para llevarlo a casa. Como mencioné, estas cajitas deben retornarse después de la Cuaresma con las limosnas recaudadas en familia para que los recursos lleguen a su destino a quienes padecen hambre y desnutrición alrededor del mundo. Y también pueden hacerlo a través de nuestra página web crsplatodearroz.org. Allí pueden descargar el plato de arroz, pueden descargar el calendario de actividades y también pueden hacer sus limosnas online a través de tarjeta de crédito o vía PayPal. Beatriz Afanador, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.